Buenos días, hermanos. Les saludo con mucho cariño y hoy les presento la siguiente enseñanza del querigma. Esta enseñanza, pues, es la respuesta de Dios al problema del hombre, al problema del mal en el mundo y es sobre todo al problema de nuestro pecado. Cuando hemos visto los temas como del pecado, de Satanás, de las áreas del mal que hay en el mundo, de todas las cosas que nos aquejan como seres humanos, principalmente del pecado, de la falta de perdón, todas estas cosas, quizás nosotros nos desanimemos y pensemos, pues, ¿qué caso tiene, verdad? Si estamos en esta situación tan desesperada, de que no solamente tenemos una situación difícil, sino que nosotros no podemos proveer soluciones permanentes para nuestra situación de pecado, de sufrimiento y de tanto mal y de tantos males que existen en el mundo. Pues esta es precisamente la razón por la que la venida de Jesucristo es una buena noticia para todo el mundo y para todos los hombres de todas las culturas y de todos los tiempos. Jesucristo es la respuesta de Dios, la respuesta verdadera, la única, definitiva y radical solución a todos nuestros problemas que enfrentamos en esta vida debido al mal que hay en mí, al mal que hay en el mundo y a los que nos quieren muertos, a los demonios y a los espíritus malignos. Todas estas cosas malas tienen una solución en Jesucristo. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Es verdad que nuestra situación sería desesperante si solamente estuviéramos um, confiando en nuestras propias fuerzas humanas, porque como ya lo habíamos visto en el tema del pecado, nosotros buscamos solucionar nuestras miserias y muchas de estas maneras como solucionamos nuestras miserias son legítimas, como la medicina, la educación y las obras de cuando nosotros nos ayudamos unos a otros son cosas legítimas. Sin embargo, como lo vimos en ese tema, todas estas soluciones, aunque sean legítimas, no van a la raíz del problema y la raíz del problema que es el pecado, que nosotros tenemos una naturaleza caída y que vivimos en un mundo imperfecto y todo esto que era consecuencia del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, vino precisamente como la mano misericordiosa de Dios que se extendió al ser humano en su situación desesperada. Jesucristo es, pues, nuestro Salvador. Y nos lo dice en las escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Esto se lo dijo Pedro y Juan al Sanedrín, ¿verdad? Cuando los habían arrestado y les decían que dejaran de predicar el nombre de Cristo. Esta fue su respuesta, ¿verdad? No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Esto es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Jesús es, pues, la respuesta de Dios a nuestra situación desesperada. La situación de nosotros, si lo vemos, es que primero en el querigma vimos el tema del amor de Dios, que Dios nos ama, que Dios te ama a ti de una manera personal, incondicional, absoluta, omnipotente. Dios te ama. La segunda parte de la verdad es que nosotros muchas veces no experimentamos su amor debido a que somos pecadores y que estamos en este mundo imperfecto y que sufrimos no solo por nuestros propios pecados, pero también por los pecados de los demás y por el pecado colectivo de toda la humanidad y los males que hemos causado en la naturaleza y en el mundo. Sufrimos por esta causa y por este sufrimiento muchas veces no estamos abiertos a recibir el amor de Dios. Y la tercera parte de esta realidad es que nosotros no podemos librarnos a nosotros mismos del pecado. No podemos librarnos de muchos de nuestros males. Estamos en una situación algo así como desesperada. Sin embargo, lo principal que hay que recordar es que el amor de Dios es más grande que todo el mal en el mundo.
El amor de Dios puede vencer nuestros males, puede vencer nuestros pecados si nosotros confiamos en la misericordia de Dios y nos aferramos a Cristo. Entonces vamos a ver cómo es esta intervención de Dios ante la situación desesperada del hombre. Nos dice en la plegaria eucarística, me parece que es la plegaria 4, pero no estoy segura. En la plegaria eucarística nos dice: cuando por desobediencia el hombre perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Y esta es la gran noticia que el cristianismo le tiene al mundo, que Jesucristo es la respuesta única, definitiva y radical para todos los males que nos aquejan. Jesucristo nos da la sanación y la salvación a la raíz, que es nuestro pecado, y a todos los demás males y sufrimientos Jesucristo tiene la respuesta. Vamos a ver, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses nos dice: la voluntad de Dios es su salvación. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, a veces como que nos asustamos de decir: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque nos da la sensación de que si hacemos la voluntad de Dios vamos a sufrir. Pues en cierta manera sí se sufre a veces por practicar el bien. Porque eso pues va en contra de nuestras tendencias naturales que quieren pues regalarse, ¿verdad? Y estar siempre cómodos. Entonces a veces hacer la voluntad de Dios, claro que produce sufrimiento. Sin embargo, la voluntad de Dios no es el sufrimiento, sino la salvación. Nos lo dice una vez más San Pablo: esta es la voluntad de Dios, su salvación, vuestra salvación, como dirían nuestros hermanos en España, su salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es en la primera carta a Timoteo, también de San Pablo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que tú y yo nos salvemos, que lleguemos al conocimiento de Jesucristo, que es la verdad. Y vemos que en nuestra situación desesperada, Dios interviene por amor. La lectura clave de la enseñanza de la salvación es esta. Nos dice en el Evangelio de San Juan, tanto en capítulo 3, versículo 16, como ustedes lo conocen probablemente, es: tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Si nosotros dudamos del amor de Dios, simplemente necesitamos mirar el crucifijo. Jesús estuvo dispuesto a morir y a derramar hasta la última gota de su sangre para ofrecerte a ti la salvación. Tanto amó Dios al mundo, podemos decirlo: tanto te amó Dios a ti, que envió a su Hijo único para ofrecerte la salvación. Tanto te amó a ti. Y aquí podemos mencionar que aunque tú fueras la última persona en el mundo, aunque tú fueras el único ser humano en el mundo, Jesucristo hubiera venido y hubiera muerto por ti, si tú fueras el único. Y de hecho, cada uno de nosotros podemos reclamar esa salvación de nuestro Señor para nosotros. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. ¿Por qué? Porque me amó. Y vemos esto en la carta a los Romanos. San Pablo nos dice: la prueba de que Dios nos ama es que Jesucristo murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos pecadores. Jesús murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos enemigos de Dios. Esa es la prueba que Dios nos ama, que Jesús murió por ti y por mí. Esta salvación nuestro Señor nos la había prometido desde el paraíso. Cuando vimos el tema del pecado, vimos que parte de la sentencia que le dio
Dios a la serpiente fue esta: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, es decir, su talón. Esto es en Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿Verdad? Dios prometió esta salvación desde el paraíso, cuando nosotros le habíamos vuelto la espalda y lo habíamos traicionado, lo habíamos desobedecido y habíamos abandonado nuestra confianza en Él, habíamos dejado morir nuestra confianza en Dios. Entonces el Señor allí mismo, en el momento de nuestra caída, nos promete la salvación. Qué amor tan inmenso de nuestro Papá en el cielo. ¿De qué nos salva el Señor? Pues ya lo vimos, todos los males que nos aquejan, pero principalmente del pecado, también del dominio de Satanás y últimamente de la muerte. Nosotros por nuestro pecado merecíamos morir, y ese fue, como nos dice la carta a los Romanos también, capítulo 6, 23, nos dice: la paga del pecado es la muerte. Y es lo que nosotros merecemos, ¿verdad? A veces yo veo la gente dice: ay, que yo me merezco, y yo que mis derechos y que esto, que el otro. Y yo digo, pero la verdad, lo único que nos merecemos nosotros es la muerte, porque por nuestro pecado no merecemos tener vida eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, nos salva de la muerte eterna, es decir, del infierno. De la muerte natural, pues eventualmente al final de los tiempos nos va a resucitar de entre los muertos. Es parte de nuestra fe católica y de nuestra fe cristiana. Pero esa es la primera cosa bueno, la tercera cosa, de hecho la dije, ¿verdad? Es que Jesucristo nos salva de la muerte, principalmente de la muerte eterna, pero aún de la muerte de que vamos a ser aniquilados, ¿verdad? Por nuestros pecados. No, el Señor nos da la salvación, nos da la redención, el perdón de nuestros pecados, para que nosotros seamos librados de la muerte, que es la paga del pecado que nosotros merecemos, pero que Él, por su propia voluntad, murió por mí, para que yo pudiera tener la opción o la oportunidad de aceptar vida nueva de parte de Él. De lo que nos salva también el Señor es del pecado. Del pecado, ¿por qué? Porque nos dice en la carta a los Colosenses San Pablo: a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Todos nuestros pecados han sido perdonados y nosotros abrimos nuestro corazón para recibir esta misericordia de Dios. Y en el nombre de Jesús nosotros podemos recibir esta misericordia. Nosotros como católicos tenemos la oportunidad de ir al sacramento de la confesión. Y allí en el sacramento de la confesión nuestro Señor recibe nuestro deseo y nuestro anhelo de que nosotros podamos ser perdonados, lo recibe y nos otorga el perdón y la misericordia de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús se regocija cada vez que nosotros le entregamos nuestros pecados. De hecho, esto es una de las cosas que el Señor desea de nosotros, que nosotros le entreguemos nuestros pecados. Es lo que más quiere Él. ¿Por qué? Porque quiere que su sacrificio en mi vida y en tu vida no sea en vano. Quiere que nosotros aprovechemos tanto sufrimiento que Él pasó y la muerte que Él soportó, ¿verdad? El sufrimiento que Él asumió. Quiere que nosotros lo aprovechemos, quiere darnos este regalo, y lo mejor que nosotros podemos hacer para alegrar el corazón y consolar el corazón de Jesús es entregarle nuestros pecados, y nosotros como católicos lo hacemos a través del sacramento de la confesión, y allí el Señor nos da el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios y también con nuestros hermanos. Una de las cosas acerca del pecado es que nosotros debemos entender que nuestro Señor no solamente perdona nuestros pecados, pero también olvida nuestros pecados. Nos dice en el profeta Miqueas: tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades, las arrojas hasta el fondo del mar, arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados, todos nuestros delitos. Ese es Miqueas 7:19.
¿verdad? Jesús olvida nuestros pecados. Y aquí hay una historia muy bonita de Santa María a Margarita de Alacoque, que fue la monjita a la que se le apareció el Sagrado Corazón. Ella le decía a su confesor, pues, pues se me está apareciendo el Señor, y el confesor, pues con mucha prudencia le dijo, pues, yo creo que no es el Señor, y estaba, pero sí es el Señor, y estaba, pues él decía, no, ¿cómo va a ser posible? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Pregúntale a este que se te está apareciendo, pregúntale qué pecados confesé en mi última confesión. Y se fue la monjita a, pues a sus quehaceres y a todo, y después en su oración pues le preguntó al Señor. Después el sacerdote pues se arrepintió y dijo, ay Dios mío, no vaya a ser que me vaya a sacar mis trapitos al sol, ¿verdad? Que vaya de veras a decirles los pecados, entonces no sé. Y en la siguiente vez que se reunieron, él le preguntó, ¿le preguntaste? Que te diga los pecados que yo confesé en mi última confesión. Y ella le dijo, sí, sí le pregunté, pero me dijo que no se acuerda. Mire, qué bonito, ¿verdad? Y entonces el confesor dijo, pues se me hace que sí es el Señor, ¿verdad? Qué bonito. Y que imagínese que alguien le pregunte a un sacerdote, no, no a un sacerdote, le pregunte a Jesús, Jesús, ¿te acuerdas de los pecados que yo confesé no sé, en el año X? ¿Verdad? Y que él me diga, pues la verdad no me acuerdo. Entonces el Señor no solamente perdona nuestros pecados, pero olvida nuestros pecados y, como dice la Escritura, los arroja hasta el fondo del mar. No más que nosotros somos muy buenos para nadar y para volverlos a sacar, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Otra cosa es que nuestro Señor nos libera del pecado. No solamente nos perdona y nos da su misericordia, y nosotros podemos ir a continuar pecando una y otra vez, como quiera tenemos a Jesús, que es nuestro jaboncito de manos, ¿verdad? No, no se trata de eso. Claro que cada vez que nosotros caemos hay que correr nuevamente a la misericordia de Dios y hay que recibir su perdón, claro que sí, pero también por su sacrificio y por su cruz, el Señor nos gana la gracia para que nosotros podamos vencer nuestro pecado. Algunas veces este vencer nuestro pecado es instantáneo. El Señor a veces nos da la gracia de que de repente nos quita una adicción o nos quita pues un pecado en el sentido de que nos hace incapaces de volver a caer en algún pecado. Pero a veces, o muchas veces, lo más ordinario es que nosotros batallemos en nuestra lucha con el pecado, y poco a poco nos vamos librando de nuestras miserias conforme vamos confiando en la misericordia de Dios y no nos soltamos de su mano. Nos dice en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor, nos dice, el que comete pecado es un esclavo, pero si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Entonces el Señor no solamente perdona nuestros pecados, pero también nos puede dar la gracia de vencer nuestros pecados, nuestros vicios, nuestros malos hábitos, y nos da la gracia de que podamos poco a poco librarnos de todas estas miserias. Y nos dice también en la carta a los Gálatas, San Pablo nos dice, para ser libres nos liberó Cristo, y no debemos dejarnos esclavizar de nuevo por ningún pecado, por ningún vicio. También en la carta a los Romanos, San Pablo nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto lo vemos en verdad, incluso en la vigilia pascual, decimos, oh feliz culpa, oh necesario pecado de Adán, que nos ganó tal redentor. Que gracias pues al pecado Jesús vino al mundo para salvarnos, y lo cantamos en la vigilia pascual, oh feliz culpa. Nuestro Señor Jesús también nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quiere darnos una vida abundante, una vida feliz, una vida libre del pecado, libre de las miserias. Nos quiere dar una vida verdaderamente abundante. No significa que vamos a ser todos ricos, significa que voy a vivir una vida humana rica en valores espirituales y en valores humanos también. Él nos puede liberar del pecado para que nosotros podamos florecer como seres humanos, porque el pecado siempre nos envenena y nos quita vida.
Jesús nos salva también del dominio de Satanás. Lo vimos eso, el pecado, de la muerte, del dominio de Satanás. También de eso nos salva el Señor. Nos dice en Juan, nuestro Señor nos dice, el príncipe de este mundo está juzgado. Vea, gracias a su sacrificio, Él ha vencido a Satanás y aunque nosotros lo vimos en el tema del demonio, del Satanás y sus obras. Nosotros no podemos ponernos con Sansón a las patadas, ¿verdad? Nosotros no podemos ponernos a pelearnos directamente con el diablo porque nos va a llevar la chifusca, ¿verdad? Nos va a traer como trapeador para acá y para allá. Si nosotros tenemos pues la arrogancia de pensar que podemos enfrentar al demonio con nuestras propias fuerzas. Pero Jesucristo sí puede enfrentarlo. Y no solamente lo enfrentó, sino que lo venció. Si ustedes vieron la película de la Pasión de Cristo, cuando Jesús murió, vieron esa escena que el demonio se le voló la peluca, ¿verdad? Y se puso a gritar, ¡ah! Sí, en una tierra árida muy fea. Es una escena muy, muy impresionante. Pero eso es lo que hizo nuestro Señor. A través de su sacrificio voluntario, Él obedeció a Dios hasta la muerte y Él confió en su papá hasta la muerte. Y eso deshizo el pecado de Adán y también venció al demonio. La carta a los Colosenses, San Pablo proclama esta verdad. Él nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Era la lectura que vimos en la enseñanza sobre Satanás y sus obras. ¿Verdad? En él tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados, pero Él nos liberó del poder de las tinieblas, del poder del mal, de Satanás. Y aquí quiero mencionarles una cosita. ¿Cómo es que Satanás fue vencido? Esto me parece que es una idea de San Ireneo de León, pero no estoy muy segura. Eh, entonces, si estoy equivocada, pues me pueden decir ahí en los comentarios y me pueden dar la cita de veras. Esto la estoy diciendo así como que de memoria. Pero San Ireneo, él dice que cuando Jesús vino al mundo, él pues era un hombre pues muy bueno y el demonio realmente no sabía que era Dios, que era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él se dio cuenta que Jesús era una persona muy buena, muy virtuosa y que no cometía pecado. Entonces él estaba como que muy sospechoso de este hombre y se atrevió a acercarse a él y a tratar de hacerlo caer en pecado. Lo vimos esto en las tentaciones de Jesús, que generalmente vemos en la lectura de Cuaresma, ¿verdad? Cuando Jesús fue tentado por el demonio y aunque fue tentado por el demonio, él no cayó en pecado. Y por no haber caído en pecado, en ese resistir el pecado, en su propia humanidad sagrada, nos ganó a nosotros también gracia para que nosotros también podamos, con la gracia de Cristo, resistir las tentaciones. Bueno, pero cuando el demonio vio que no lo pudo hacer caer, al final de ese pasaje del Evangelio nos dice, el demonio se alejó hasta un momento oportuno. Es decir, que dijo, pues por ahorita no lo pude hacer caer, pero luego veremos a ver cómo nos va. Entonces San Ireneo nos dice que lo que hizo el demonio fue que empezó a manipular a todos sus secuaces, ¿verdad? Que somos nosotros, ¿verdad? Los pecadores, ¿verdad? Él a veces nos manipula para hacernos daños unos a otros. Y claro que nosotros siempre somos libres de decir que no a la tentación, pero pues generalmente pues somos muy débiles. Y él así manipuló la envidia de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de muchos grupos de personas que tenían poder para deshacerse de Jesús. Dijo, si no lo puedo hacer caer, por lo menos voy a hacer que se muera porque mucha gente lo está siguiendo y se me están yendo de mis manos. Y, y nos dice que él, pues, por fin dio la mordida final el día de la crucifixión de nuestro Señor. Él pensó que ya se iba a deshacer de este profeta que le estaba quitando mucha gente. Y dice, cuando él dio la mordida, se le quebró su dentadura, dice San Ireneo. ¿Por qué? Porque se topó con la divinidad de Cristo y él no pudo devorar a Jesús, que es la vida.
Entonces, ese momento que lo presentan muy dramático en la película de la Pasión de Cristo, ah, es realmente una clave de nuestra salvación. Que Jesús, siendo Dios y siendo hombre, en su humanidad Él murió y en su humanidad Él vivió su vida obediente y confiando siempre en su papá, obediente a Dios y confiando siempre en Dios. Y Él fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, como nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Pero él era un hombre inocente. Y entonces, esto también es todavía la idea de San Ireneo, entonces Dios, de esta manera es como funciona. Dios pronuncia una sentencia en el momento en que muere nuestro Señor Jesucristo, que le dice al demonio, tú tienes a toda esta raza, a toda esta gente esclavizada por el pecado, y ellos por ser pecadores, pues merecen estar esclavizados por ti. Pero tú no tenías ningún derecho de tocar a Jesús, porque Él era inocente y nunca cometió pecado. Por lo tanto, como tú te has atrevido a tocar a un hombre inocente y absolutamente inocente, ¿verdad? Por eso, de ahora en adelante, todo el que mire a la cruz, aunque esté en el más profundo de los pecados, todo el que mire a Jesús crucificado, tú lo tienes que soltar. El que levante una mirada de fe hacia mi hijo, el que confíe en Jesús, tú lo tienes que soltar. Así está el abarrote y hazle como quieras, ¿verdad? Pero esa fue la sentencia de Dios, que como nosotros somos pecadores, sí merecemos sufrir, porque nosotros también hemos hecho sufrir a mucha gente. Sí merecemos la muerte por ser pecadores, por haber traicionado a Dios. Pero sin embargo, aunque estemos en el más negro de los pecados, en el más espantoso de los vicios, aunque estemos ahí en el fondo de la vida, si nosotros levantamos los ojos hacia Jesucristo crucificado y ponemos nuestra confianza en Él y decimos, sí Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, sálvame de mi pecado, sálvame de mi situación, por muy desesperada que sea mi situación, Jesucristo va a extender su mano salvadora hacia mí y me va a sacar de allí. Es la promesa de Dios y Él puede liberarme del pecado, liberarme de Satanás, del dominio de Satanás y puede liberarme últimamente de la muerte, es decir, del infierno, que es lo que nosotros mereceríamos por cualquier pecado. Por un pecado mortal nosotros nos merecemos ir al infierno, pero por la misericordia de Jesucristo, Él no nos da lo que merecemos, sino que nos da precisamente lo que no merecemos, que es la vida eterna, gracias a los méritos de Jesús, a los méritos de su pasión. Jesús nos salva de la muerte. Si vamos otra vez a esa lectura de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Esta es la promesa de Jesús para los que creemos en Él. Que no va, cuando moramos, sí vamos a morir un día, pero nuestra esperanza está puesta en que Jesucristo cumple sus promesas y nos ha prometido vida eterna, vida abundante y vida feliz en el cielo si confiamos en Él. Si ponemos nuestra confianza en Él, si lo obedecemos, si lo seguimos. Esa es la promesa de Dios. Jesús nos salvó a través de toda su vida humana, de su encarnación, de su vida, de su predicación, de su muerte redentora y de su gloriosa resurrección. Toda la vida de Jesucristo fue su obra de salvación. Nosotros nos enfocamos muchas veces solamente en su cruz y en su sacrificio y pues ese es como el clímax, ¿verdad? Lo máximo, ¿verdad? Del momento de la salvación cuando Él murió en la cruz. Bueno, y también la resurrección, ¿verdad? La cruz y la resurrección van juntas. Pero a través de toda su vida, de su vida humana, de su encarnación, Él es en el principio
¿Quién es Jesús? Él es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en la plenitud de los tiempos bajó del cielo y se encarnó de la Virgen María. Y a través de su vida humana, Él fue santificando todas las realidades humanas, la vida de familia, la vida de trabajo, la amistad, todas las relaciones de comunidad. Él fue santificando la vida humana. Él nos ofrece también santificación por medio de su predicación, por su palabra. Él nos da palabras de vida eterna, nos muestra el camino de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y no solamente nos da la enseñanza, pero también con su gracia que nos ganó en la cruz, nos da la fuerza para poder vivir de acuerdo a su voluntad. El Espíritu de Dios ungió a Jesús para que nos predicara la verdad, y sobre todo Él nos salvó por su muerte redentora. Jesús nos dijo en un momento: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Él voluntariamente murió por ti y murió por mí. Y nos dice San Pablo: a Él que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que por nosotros podamos ser la justicia de Dios en Él. Es decir, nosotros somos pecadores, pero Él, que era completa y absolutamente inocente y justo, murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos la santidad de Dios, fuéramos la justicia de Dios. Es decir, Él recibió el castigo de la muerte por nuestros pecados y nos ofrece, si ponemos nuestra confianza en Él, la santidad, su propia santidad. Y nosotros recibimos esa santidad de Jesucristo cuando recibimos el bautismo. El Señor también, en la noche de la última cena, Él nos lo dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que será entregados por ustedes para el perdón de los pecados. Él entrega su cuerpo y su sangre, y nosotros católicos sabemos que se refiere a la Eucaristía, a nuestra participación. Y allí, cuando nosotros recibimos la comunión, estamos celebrando nuestra alianza y nuestra unión con Cristo. Estamos diciendo al Señor: sí, yo recibo este regalo tuyo de la salvación, de la redención, de la justificación, que tú me vas a hacer santo. ¿Verdad? Y por su resurrección el Señor nos salva sobre todo. ¿Verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Él nos resucitó en Cristo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros participamos no solo de la muerte, sino también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos da vida nueva a través del bautismo. Y entonces, para resumir, Jesucristo muerto, en Jesucristo encarnado, muerto, resucitado, es la solución de Dios al dilema del pecado. Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo. Jesús es el único Salvador, no hay otro. No hay en la tierra ningún otro nombre por el cual debamos ser salvados, sino solamente el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ya podemos vivir tranquilos, sin pensar en nuestros pecados, porque como Jesús ya nos salvó, pues todos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pues fíjense que no. Aquí está el detalle, ¿verdad? Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Vamos otra vez a la lectura de Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí está lo importante. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú realmente confías en Él? En la siguiente enseñanza vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa la fe? Y vamos a ver cómo nosotros le hacemos para recibir este regalo tan grande de la salvación que Dios ha ganado por nosotros por medio del sacrificio de su Hijo. Bueno, pues eso es todo por el momento, hermanos. Les doy las gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Por favor, hagan una oración por mí y yo también voy a hacer una oración por ustedes. Dios los bendiga. Arrivederci.